Hoy vamos a hablar un poco de distrofia muscular de Duchenne, algunas cuestiones que son importantes que el neurólogo se lleve. Bueno, por un lado, una cosa interesante de Duchenne de Boulogne, con mi espectacular francés, es que fue uno de los iniciadores de la fotografía médica, de la fotografía científica. Son famosos los cuadros de él con pacientes con distrofia de Duchenne, pero fue también uno de los que llevó adelante la investigación en la estimulación eléctrica a nivel muscular, con las fotos de los pacientes donde él identificaba terminales nerviosas y las estimulaba eléctricamente. Así que bueno, fue un poco también padre de la fotografía médica. Vamos a hablar un poco a partir de este caso, de un paciente que no es el paciente habitual para pensar en una distrofia muscular de Duchenne, pero que abre un poco la cabeza a signos de alerta tempranos para un diagnóstico más temprano en la patología. Bueno, Rodrigo es un varón de 7 años de edad que tuvo un parto prematuro con una cesárea, por una preeclampsia, se sentó a los 12 meses, con lo cual ya ahí algo nos llama la atención porque hay cierta demora en la adquisición de pautas. Es un bebé que caminó a los 26 meses, acá francamente ya se alejó del desarrollo normal, cosa que uno, digamos, no necesariamente puede verlo siempre así en la distrofia de Duchenne, puede a veces entrar un poco en o bastante cercano al desarrollo normal, pero donde por ahí hay un despiste en esto, es un diagnóstico a los 3 años de un trastorno, de una condición del espectro autista. Rodrigo tenía una baja interacción, cierto retraso de la comunicación verbal y no verbal, inician medicación con risperidona, con cierta mejoría en su comportamiento, pero es un chico que después, dentro de los controles de rutina por la medicación que recibía, encuentran una elevación de transaminasas. Esto no es infrecuente de hallar, y una de las cosas que tiene que tener, acá no tanto el neurólogo, sino el pediatra muy en mente, es la distrofia de Duchenne o las patologías musculares o neuromusculares como causa de aumento de transaminasas de causa no hepática. Entonces, este aumento de transaminasas, habitualmente lo primero que el pediatra va a interpretar es que hay alguna afectación o agresión hacia el hígado. Por eso en este chico en particular se interpretó como un efecto adverso en la medicación, pero lo que habitualmente se hace, se suspende la medicación, se controlan las transaminasas y este aumento de transaminasas persiste. Acá entra en juego otra enzima, entra en juego el buscar un nivel de gamma-glutamiltransferasa como para ver si este aumento de transaminasas puede ser de causa hepática o no. Y si no, pedir, lo que muchas veces los hepatólogos piden, es pedir una creatinfosfoquinasa, una CPK. Este chico además tenía una historia de 2 tíos maternos, que ahí ya marca una tendencia, por decirlo de una manera, que usaban silla de rueda, que fallecieron a edad temprana, pero hace muchos años atrás, en la década de los 80, y que fueron pacientes que se habían interpretado en ese momento como parálisis cerebral o parálisis infantiles. Bueno, al examen este chico era un niño hiperactivo, con baja interacción, no miraba al examinador, es decir, un montón de hallazgos que hablan claramente de una condición del espectro autista, pero ahí es donde uno pone un poco el ojo y uno le tiene que llamar un poco la atención, es no solo obviamente cuando, lo vamos a ver en una filmina más adelante, cuando uno evalúa a un paciente con un retraso motor, uno trata de ver si ese retraso motor es un retraso motor puro o es un retraso global en el desarrollo, y en el esquema de pensamiento uno va separando patologías y habitualmente no es que uno tenga muy presente dentro de lo que son los retrasos del lenguaje, un trastorno del espectro autista o un compromiso intelectual en un paciente varón, pensar en distrofias musculares. Y esto es un poco lo importante a remarcar. Entonces este chico, además de estos hallazgos que hablaban de una condición del espectro autista, tenía una marcha particular, tenía un retraso del desarrollo de la marcha, cosa que por ahí a veces uno puede ver en pacientes con condición del espectro autista que tienen cierta hipotonía o un retraso en la adquisición de pautas motoras.
pero este chico era un poco más notorio. Se levanta del piso en 5 segundos. Esto es algo que es bastante relevante cuando uno evalúa pacientes con patología muscular. El tiempo de parado de la silla y el tiempo de levantarse del piso son cosas que también están dentro de una evaluación bastante característica de la distrofia de Duchenne, que es la escala Northstar. Pero está dentro de lo esperable. Uno, si el chico no logra levantarse del piso en 30 segundos, le ofrece una asistencia, que podría ser una silla, y bueno, y ahí la puntuación va a ser distinta si lo logra solo, si lo logra asistido y en el tiempo que lo logra. Y aparte apoya las manos en las rodillas, con lo cual constituye lo que uno llamaría el signo de Gowers. Tiene una fuerza disminuida, a veces difícil de poder evaluar en un paciente con ciertos rasgos del espectro autista, y aparte, si viene un chico grande que no va a colaborar tanto, pero tiene cierta debilidad, reflejos hipoactivos, no tiene alteraciones de nervios canales, y por ahí la otra cosa que llamaba la atención era una cierta hipertrofia de gemelos y bíceps, y esta hipertrofia, digamos, sí llama la atención. Habitualmente estas hipertrofias de consistencia pétrea uno tiene que darle mucha relevancia, y bueno, en base al aumento de las transaminasas, en base a ser varón y en base a tener un trastorno del desarrollo, una de las cosas que se le pide es la CPK. Entonces este paciente mantiene elevación de las transaminasas y además una elevación muy marcada de la CPK. Normalmente la CPK tan elevada habla de relativamente pocas cosas. Una de las cosas, y más siendo un varón, pero algo que uno tiene que tener en mente es que si bien uno asocia las distrofias al varón por el tipo de herencia que tienen, uno ahora en lo que es distrofinopatías tiene que ampliar el espectro de pensamiento y pensar que también si uno encuentra una CPK muy elevada, aunque sea una mujer, probablemente una mujer vaya a ser menos sintomática, tiene que pensar en distrofinopatía. Una resonancia de cerebro normal, que fue parte del estudio como una condición del espectro autista, un electroencefalograma que no debería estar así, pero que tenía cierta desorganización de la actividad basal, y un potencial auditivo que era totalmente normal. Bueno, como ya lo había remarcado, esta CPK elevada. Entonces, bueno, nosotros nos paramos ahora no solamente en un retraso en la adquisición de pautas motoras, sino en un retraso del desarrollo, principalmente del aspecto más psicomotor, y ahí uno tiene que incorporar el pensar en trastornos neuromusculares, es decir, hay enfermedades, obviamente cuando uno como neurólogo piensa en las enfermedades neuromusculares, piensa en preservación o supone una preservación de lo que es la función del sistema nervioso central. Entonces habitualmente este paciente no debería ni tener un retraso del lenguaje, etcétera, sino uno, al tener otras cosas, uno piensa en un retraso global en el desarrollo. Pero bueno, en particular en la distrofia de Duchenne, por la amplia distribución de la distrofina y pensando que la distrofina también está presente en el sistema nervioso central, uno puede pensar también en estos pacientes como inicio de sintomatología en esto, en un retraso psicomotor o un retraso del lenguaje. Entonces tenemos un varón de 7 años con una hipersecaemia, con hipertrofia de pantorrillas, con un signo de Gowers, que bueno, ya con todo esto es claro pensar o sospechar una distrofinopatía. Entonces, bueno, el diagnóstico que uno estima como probable es el de una distrofia muscular de Duchenne. Un poco lo que veníamos hablando, si uno piensa en trastornos neuromusculares, tenemos distintos niveles de lesión. Uno puede pensar en patologías del asta anterior, puede pensar en patologías del nervio periférico, puede pensar en patologías de la unión neuromuscular o en patologías propias del músculo. Si pensamos dentro de las patologías propias del músculo, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad, como todos conocen, degenerativa, progresiva, es una enfermedad hereditaria vinculada al X con una prevalencia relativamente alta de 1 en 3.500 a 5.000 varones nacidos vivos, y que fue descrita inicialmente por Mayron en el 51, pero que fue más caracterizada por Duchenne y por Benjamin Amand, digamos. Pero, digamos, es una enfermedad bastante conocida y que sí,
uno tiene que tenerlo muy presente, principalmente en el pediatra, pero también en esta presentación vemos algo también para el neurólogo, en el diagnóstico del paciente, principalmente varón, con cierto retraso del desarrollo, con trastorno motor, bueno, pensar en el Duchenne como posibilidad diagnóstica. Bueno, un poco como habíamos hablado, nosotros es una enfermedad ligada al X, con lo cual habitualmente hay o puede haber una madre portadora. Esta madre portadora puede no tener antecedentes en su familia o no haber tenido hermanos varones. Estas madres portadoras son importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque no solo portan el gen, sino por el famoso fenómeno de lionización. Estas madres portadoras pueden tener también o algo de debilidad muscular. Hay pacientes que pueden tener cierta debilidad muscular, muchas, alrededor del 70-80% pueden tener elevación leve a severa de transaminasas, pero sí lo que uno tiene que controlar siempre en estas madres portadoras es la miocardiopatía, es decir, tienen una tasa mayor de enfermedad cardíaca. Por el tipo de herencia, las hijas de este matrimonio van a ser o sanas o portadoras, y los hijos pueden ser o sanos o enfermos, un hijo afectado. 2/3 de los pacientes hereda un gen alterado y 1/3 de las distrofias musculares son por una mutación nueva. Uno ve frecuentemente, obviamente, porque muchas veces cuando hay una madre portadora, más si hay un antecedente familiar, hay una alerta más marcada para la enfermedad, pero uno está viendo este tercio, yo no sé en nuestra población, pero diera la sensación de que puede ser un poco mayor esto de encontrar mutaciones nuevas. Bueno, las mutaciones en el gen de la distrofina, uno tiene que tener en mente que la distrofina es una gran proteína de anclaje. Es una proteína enorme que ahora en una diapositiva más adelante vamos a ver, con una amplia distribución. No está solo presente en el músculo esquelético, está presente en músculo cardíaco, está presente en músculo liso, en sistema nervioso, en pulmón, en riñón, está ampliamente distribuida. Y esta distrofina es una proteína de anclaje, de estructural, que lo que da es un punto de fijación para la activación de cuando se activa la actina y la miosina en el mecanismo de cierre, digamos, en la contracción. Es una proteína que da estructura y fija en el proceso de la contracción. Está ubicada en el cromosoma X. El gen de la distrofina es uno de los genes más grandes, es muy extenso, contiene 79 exones y cerca de 2.2 millones de pares de bases. Esto es lo que explica que, por ejemplo, cuando uno pide un exoma, muchas veces pueden aparecer variantes benignas en el gen de la distrofina que no implican patología. Entonces, esto es por el tamaño que tiene el gen y por la gran cantidad de exones. Tiene una tasa de mutaciones nuevas bastante alta. 1 de cada 3 casos de distrofia de Duchenne puede ser una mutación nueva. Y es probable que si uno inicia con cierto screening prenatal o una asesoría genética, pueda haber un diagnóstico precoz de ciertos pacientes. La tasa de mutaciones y lo que nos muestra es la gran variabilidad en el mecanismo genético para la distrofia de Duchenne. Entonces, claramente, si bien uno lo ve, la correlación genotipo-fenotipo no siempre se da en las patologías neuromusculares, uno también lo ve en la atrofia muscular espinal, pero en Duchenne en particular, la gran variación de mecanismos de la enfermedad, las deleciones, las duplicaciones, las mutaciones, explican también desde lo genético la variabilidad en el fenotipo. Entonces vamos a tener o grandes deleciones donde hay la falta de uno o más exones, o grandes duplicaciones donde uno o más exón puede estar obviamente duplicado, o la presencia de mutaciones puntuales donde acá lo importante o son importantes lo que son las mutaciones sin sentido dentro de lo que es la distrofia muscular de Duchenne. Las deleciones son más o menos un 68%, las duplicaciones un 11% y las pequeñas mutaciones un 20%. Bueno, acá vemos un cuadro similar. Sí, lo que es importante tener en mente son los exones del 45 al 53, que son los que se llaman hotspot.
que son los más frecuentes de encontrar. Entonces, esto también nos puede orientar a qué modalidad o a qué método diagnóstico uno puede pedir en cuanto a lo que es el estudio de biología molecular para el paciente con una distrofia de Duchenne. Entonces, bueno, estos son los hotspots. Dentro de las distrofinopatías, uno tiene que tener muy en cuenta lo que es el marco de lectura, si se pierde o si se mantiene. Esto se usa lo que se llama la regla del múltiplo de 3, y más que nada la regla del múltiplo de 3 es por la famosa citosina, timina, guanina, que son las que van dando la lectura para la síntesis de proteína. Y entonces ahí nosotros vamos a poder tener mutaciones que se dan dentro del marco de lectura o fuera del marco de lectura. Entonces las que son fuera del marco de lectura generan, digamos, un fenotipo que puede ser más severo, porque al romper el marco de lectura lo que genera es que no hay una adecuada síntesis de proteína y se altera, digamos, es de peor calidad la proteína sintetizada. Mientras que cuando la mutación es dentro del marco de lectura, puede haber una continuidad en la lectura de ese código genético y normalmente se asocian a fenotipos menos graves. Entonces, bueno, pensando un poco esto, las mutaciones out-of-frame, como dice la filmina, la distrofina es truncada y es no funcional. Existe lo que se llama el codón de stop prematuro, que es este aminoácido que se unió a donde no corresponde y rompe esta regla de 3-3-3-3, y habitualmente se asocian a fenotipo más grave. Lo podemos ver en la edad media de la pérdida de la deambulación, que es de 12 a 14.5 años, o en los pacientes que no reciben corticoides de 9 a 9.5 años. Dentro de las mutaciones dentro del marco de lectura, lo que tenemos es una distrofina que va a ser parcialmente funcional, con lo cual va a ser una proteína más eficaz. Se pierden bases que causan un cambio de codones y hay un aminoácido diferente, pero, digamos, no aparece este codón de stop. Y entonces se puede sintetizar la proteína. Y habitualmente el fenotipo es menos grave. Fijémonos que la pérdida de la deambulación es recién en la cuarta década de la vida y la franja es entre los 10 y los 78 años. Bueno, un poco lo que veníamos hablando, la distrofina es el componente central o el componente de anclaje de este complejo Dystrophin Associated Protein, que de lo que habla es de todas las otras proteínas asociadas, como son el complejo de los sarcoglicanos, los distroglicanos, y una serie de proteínas o lactina que se fijan y le da estabilidad a la pared del músculo para la contracción muscular. La falta de distrofina causa que este complejo se rompa y al romperse este complejo hay una inestabilidad en esta pared muscular, lo que genera que al realizarse la contracción pueda haber lesión y trauma mecánico. Esto nos explica uno de los mecanismos de agresión en lo que son las distrofias de Duchenne y lo que nos justifica por qué el uso de corticoides mejora las distrofinopatías, es que este trauma mecánico genera un proceso de inflamación que aparte está alterado también en la distrofia de Duchenne. Entonces el trauma mecánico genera la liberación de radicales libres, la desregulación del calcio y va generando un daño muscular degenerativo. Entonces en ese proceso de tratar de reparar el músculo, lo que está generándose es por este proceso inflamatorio una mayor destrucción a nivel muscular. Entonces, esta deficiencia de distrofina genera lo que habíamos hablado, el trauma mecánico, el aumento del calcio, la liberación de radicales libres, y genera lesión y degeneración o trauma muscular. Bueno, la biopsia muscular, ahora lo vamos a ver dentro de un esquema de diagnóstico, ha perdido relevancia en lo que es el diagnóstico en la distrofia muscular de Duchenne. La verdad que no tiene mucho lugar, la biopsia tiene lugar más que nada cuando uno no tiene una confirmación molecular
o dentro de lo que son protocolos de investigación. Hay ya drogas para, digamos, en Duchenne las drogas están íntimamente vinculadas al mecanismo genético de la distrofia y a dónde está la alteración, y para la evaluación más objetiva de la efectividad de estas drogas, habitualmente se usa la biopsia de músculo y una de las cosas que se utiliza es la marcación o el porcentaje de marcación de la distrofina a nivel muscular. Si nosotros pensamos a la enfermedad de Duchenne como una enfermedad progresiva, vamos a pensar, bueno, un poco como todos conocen esta historia natural de la enfermedad. Entre los 5 y los 7 años hay una progresión de la debilidad, la hipertrofia de pantorrillas, la marcha en punta, bueno, otro diagnóstico que uno tiene que tener en mente, que no es una consulta frecuente, pero tampoco infrecuente, es el paciente que consulta por la marcha en equino. Digamos que uno asocia más la marcha en equino a otro tipo de patologías, pero bueno, la marcha en equino también puede relacionarse a patologías neuromusculares y si es un varón, también en especial a una distrofia de Duchenne. Entre los 8 y los 11 años, la progresión de la capacidad de caminar. Acá hay gran diferencia entre el paciente que inicia el tratamiento corticoide o no inicia tratamiento corticoide y a qué edad se inició el tratamiento corticoide. Ahora se piensa y se busca que el paciente inicie el tratamiento corticoide lo antes posible. Hay estudios donde la edad de inicio ha sido en los pacientes aproximadamente en los 2 años y donde, por ejemplo, estos pacientes que iniciaron corticoide tempranamente, obviamente van a tener una talla menor, porque van a quedar petizos, pero lo que es la evaluación del desarrollo a través de la evaluación o el test de Bailey es mejor en los pacientes tratados con corticoide que en los no tratados. Hacia la preadolescencia ya es probable la pérdida de la deambulación y el requerimiento de la silla de ruedas, y es donde uno dentro de los cuidados le da más relevancia a la función respiratoria y cardíaca. Igual, como en muchas otras patologías, uno no quiere llegar a la preadolescencia y empezar a tratar complicaciones, sino que normalmente muchas de estas cosas se manejan, como vamos a ver más adelante, tempranamente, incorporando o asistencia ventilatoria o fármacos para proteger al corazón en edades más tempranas antes de que aparezca la patología. Ya en la adolescencia es mucho más clara, si uno deja la evolución a su libre enfermedad, la discapacidad ventilatoria. Es más frecuente el uso de la ventilación asistida, habitualmente de inicio la ventilación no invasiva, y bueno, empieza a haber claramente el compromiso de esteatosis, es decir, el cambio graso en los músculos de la pierna. En algún momento se esbozó, se pensó utilizar la resonancia magnética de músculo más que la biopsia para el control evolutivo y un marcador funcional en estos pacientes, precisamente por esto, porque en la medida que el paciente tiene una evolución hacia la peoría, el porcentaje de grasa a nivel de músculo iba aumentando, con lo cual la resonancia parecía ser un método prometedor como para evaluar la progresión en estos pacientes de manera más objetiva, pero bueno, finalmente no se usa de rutina. Y finalmente, lo que muchas veces es la causa de la complicación en estos pacientes es la disfunción cardíaca progresiva, y esto hace que disminuya la expectativa de vida de estos pacientes. Bueno, como dicen en los cuadros de abajo, uno lo que busca hacer en estos pacientes es lograr un diagnóstico muy temprano para poder de esta manera tratar de implementar medidas de tratamiento y de medidas de prevención a edades más tempranas. Un promedio de edad diagnóstico en la Argentina es entre los 4 y los 5 años. Lo ideal es que este promedio de edad bajara un poquitín. La expectativa de vida se ha prolongado a partir del uso de los corticoides. Si ustedes ven la tabla comparativa entre la década del 60, la del 70 y la de los 80, con la incorporación del corticoide, la expectativa de vida se ha modificado claramente. Este cuadro muestra cómo a lo largo de la evolución, a lo largo de generar
lo que son los estándares de cuidado, de la incorporación del corticoide, de la incorporación de otros fármacos como uso preventivo, dentro de lo que es la funcionalidad respiratoria y para lo que es la funcionalidad cardíaca. Ha habido cambio en lo que es la expectativa de vida, la sobrevida y la calidad de vida en estos pacientes. Bueno, los signos y síntomas para pensar en distrofia de Duchenne, un poco repasando cosas que ya se conocen, el trastorno de la marcha, pero acá ya realmente llegamos tarde. La pseudohipertrofia gemelar es un signo relativamente temprano. Uno puede ver pseudohipertrofia con gemelos pétreos a edades entre los 2 y 3 años. La dificultad para subir escaleras. Estas son cosas muy funcionales que son importantes a tener en cuenta. Muchas veces la derivación al pediatra o al neurólogo es o por insistencia de la abuela, o por insistencia del docente de educación física, o porque los padres cuando van al colegio lo ven al chico que se queda al final cuando salen todos corriendo, y esto un poco es un signo de alerta para pensar en que puede haber patología. Caídas frecuentes, dificultad para saltar, correr o trepar, la hiperlordosis lumbar, las retracciones, el pie plano, no necesariamente, pero forma parte del contexto, y si la marcha en equino o marcha en punta de pie también es importante a tener en mente. Y acá uno puede tener estos signos no motores, que a veces son un prodromo, un anticipo, y que son importantes para que el neurólogo en particular, porque estos sí son causas muy frecuentes de consulta al neurólogo, en un paciente varón lo tenga muy en cuenta, es decir, el retraso cognitivo, dificultades en el aprendizaje, trastornos de atención, retraso de habla, una condición del espectro autista. Es decir, este tipo de cosas en un varón donde por ahí yo veo que se le asocia o cierto trastorno de coordinación o cierto trastorno de la marcha o por ahí tiene un gemelo hipertrófico o cosas que me llamen la atención desde lo motor, puede hacer que pidiendo una CPK se haga un diagnóstico temprano. Es decir, sí lo importante en todos estos pacientes que consultan por trastornos más de la esfera cognitiva, más si son varones, es relevante la evaluación de signos motores asociados. Bueno, un poco cómo es el algoritmo diagnóstico, cómo pensarlo. Bueno, yo voy a pensarlo, si hay una historia familiar, es claro. Si no hay una historia familiar, pensarlo en un varón con un retraso del desarrollo de la marcha, y si no, en el paciente con lo que hablamos antes, un aumento de transaminasas de causa no hepática. Lamentablemente muchas veces llegan pacientes que si finalmente se hace el diagnóstico de una distrofia de Duchenne y vienen con biopsias hepáticas realizadas, que en realidad, digamos, no hubiera hecho falta si por ahí en el camino del pensamiento de los algoritmos diagnósticos dentro de lo que son el aumento de las transaminasas estuviera más frecuentemente la CPK. Si esta CPK es normal, bueno, es menos probable que un paciente tenga una distrofia de Duchenne. Si esta CPK está aumentada, bueno, acá no, fíjense que no hace falta ningún... Por un lado, primero, la CPK es un estudio de bajo costo, con lo cual cualquier persona puede tener una CPK, cualquier laboratorio realiza una CPK, y es importante tener un valor de CPK para pensar en una distrofia de Duchenne. ¿Qué valor de corte hay? Y en realidad uno lo tiene que interpretar según la edad del paciente y según cuál es el cuadro clínico. Sí, seguro, habitualmente las distrofinopatías tienen CPK mayores a 5000 y muchas veces mucho más altas. Pero uno le da trascendencia a CPK elevadas por arriba de 1000 en cualquier paciente. Una CPK por arriba de 1000, obviamente depende del contexto, no en un paciente con una miositis, pero sí tiene que darle relevancia y probablemente estudiarla. Entonces, si es un paciente que tiene una CPK de 8000, 15000, 10000, bueno, y yo tengo la sospecha clínica de una enfermedad de Duchenne, bueno, lo primero no es hacer una electromiografía. La electromiografía no tiene ningún sentido en una sospecha de una enfermedad de Duchenne, tampoco es la biopsia, sino que uno trata de hacer primero un estudio genético buscando la distrofia muscular de Duchenne. Habitualmente en este primer paso uno podría pensar en una PCR, que es un estudio más barato, pero
la PCR ve principalmente lo que habíamos visto, los que son los hotspots, con lo cual, si hay un antecedente familiar claro de distrofia de Duchenne, por ahí uno puede pedir una PCR. Pero si no hay un antecedente familiar claro, el método ideal sería realizar una MLPA. Entonces, uno hace una MLPA, si este test es negativo, no quiere decir que no tengo un Duchenne, hay que avanzar a la secuenciación genética. Si la secuenciación es negativa, igual avanzar a una biopsia de músculo. Porque recién ahí, fíjense cómo la biopsia quedó no como un primero o un segundo escalón, sino como un tercer escalón donde habitualmente no es frecuente que uno con una fuerte sospecha llegue a biopsiar, pero sí, si esta biopsia es positiva y yo tengo una ausencia de distrofina, ya muy probablemente sea una distrofia muscular de Duchenne, y a veces hay casos, por ejemplo, muy infrecuentes que tienen anomalías intrónicas donde por los métodos previos no los encontramos. Entonces hay que ir a estudiar, esto siempre es un placer escuchar a la doctora Florencia Giliberto hablar del diagnóstico molecular en Duchenne, donde ella más claramente que yo puede explicar cómo es todo esto, pero lo principal es esto, es decir, hay un algoritmo y un estudio molecular no siempre descarta un Duchenne. Así como no toda CPK aumentada tiene por qué ser una distrofia de Duchenne. Por ejemplo, un déficit de sarcoglicanos, que si bien es menos frecuente que el Duchenne, puede dar un cuadro clínico exactamente igual con una CPK igualmente de elevada, probablemente vayamos a tener una MLPA negativa, una secuenciación negativa, y la biopsia muscular con la inmunomarcación va a ser la que nos va a dar el diagnóstico del déficit de sarcoglicanos. Por eso es importante no asumir, por un lado, que una CPK aumentada es una distrofia de Duchenne sin haber confirmado o molecularmente por biopsia el diagnóstico, y a su vez al revés, un estudio molecular negativo no siempre dice que ese paciente no tiene una distrofia de Duchenne. Entonces, MLA positiva, confirmo el diagnóstico, o secuenciación positiva, confirmo el diagnóstico, o distrofina ausente en una biopsia, confirmo el diagnóstico. El diagnóstico precoz es bastante crítico, es importante. Bueno, un poco esto repasamos lo que habíamos hablado recién, en base a cómo uno avanza en los estudios de moleculares para el estudio del Duchenne. Esto es lo que más frecuentemente encontramos. Fíjense la distribución entre los pacientes con compromiso en el exón 51, en el 43, en el 8, en el 55 es variable, pero nuevamente ahí marcada la zona donde están los hotspots entre el 45 y el 53, donde son los exones que pueden estar más frecuentemente afectados. Dentro del caso clínico, al paciente se le solicitó una MLPA y se encontró una lesión del exón 45 al 53. Dado que se encontró esa alteración, no fue necesaria una secuenciación y ya tenemos una confirmación diagnóstica de la enfermedad. ¿Cómo nos enfrentamos a la enfermedad de Duchenne? Uno no puede pensar, como muchas otras patologías crónicas, pero muy en especial las enfermedades neuromusculares, uno no puede pensar el abordaje del paciente sin pensar en un equipo interdisciplinario. Entonces nosotros, si pensamos en una medicina centrada en la familia y el paciente, vamos a tener habitualmente un clínico, un pediatra, un médico de familia, pero alguien que se centre en el cuidado del niño y la familia como coordinador del grupo, y después vamos a tener distintas áreas, es decir, lo que es el diagnóstico, lo que es la rehabilitación y la evaluación de la evolución de el paciente, el cuidado ortopédico, el manejo y el acompañamiento de lo que es lo psicosocial, la evaluación y el seguimiento cardiológico, la evaluación y seguimiento desde lo neumonológico, la evaluación desde lo que es las dificultades gastrointestinales, como pueden ser la constipación, los trastornos deglutorios, el estado nutricional en estos pacientes. Uno tiene que tener muy en claro que estos son pacientes que inician tratamiento con corticoide y que no pueden darse el lujo de tener sobrepeso. Entonces, la evaluación de una correcta nutrición, el seguimiento de un adecuado peso, son también muy relevantes en estos pacientes. Y dentro del manejo del tratamiento corticoideo, el seguimiento, la evolución y el acompañamiento
de un médico endocrinólogo o de quien hace el cuidado clínico para supervisar la salud ósea de este paciente. Pero dentro de todo esto, lo principal y lo que nos tiene que guiar es la funcionalidad de este paciente, el que pueda llevar adelante una vida lo más adecuada, con una adecuada participación social. Entonces, dentro de lo que es el espectro de las distrofias musculares, la distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular más frecuente. Tenemos que tenerla en mente cuando hay signos motores, como habíamos hablado, las dificultades para gatear, caminar, correr, pero también tenemos que tener en cuenta signos no motores, como las cuestiones de aprendizaje, trastornos en la comunicación. Uno puede pensar en la CPK como un método económico de screening inicial. Muchos han propuesto la CPK también como screening neonatal, si bien la distrofia de Duchenne se hace más manifiesta con el tiempo. Un bebé que nace con una distrofia de Duchenne puede ya tener una CPK elevada, entre 2.000, 3.000, 4.000. Con el tiempo la va a tener más elevada, pero es un método de pesquisa en la neo relativamente sencillo. Y teniendo una CPK elevada, lo que uno tiene que pensar es en un test genético para hacer el diagnóstico. Tenemos un algoritmo de pensamiento para lo que son test genéticos y lo que es la biopsia, pero sí lo que tenemos que recordar es cuanto más rápidamente hagamos el diagnóstico en un paciente, más rápidamente vamos a poder instaurar medidas terapéuticas y un trabajo en equipo multidisciplinario para garantizar la mejor calidad de vida, la mayor participación y una mejor, digamos, sobrevida para estos pacientes. Bueno, muchas gracias.